chicos, bienvenidos a mi primer video de ASMR. Soy una habitual consumidora, perdón, estoy moviendo un poco la cámara, mi trípode es terrible. Como les contaba, yo soy consumidora habitual de ASMR, pero nunca me había animado a crear contenido y bueno, creo que voy a ver qué sale. Quise partir con una lectura de Takashi Hiraide titulado El gato que venía del cielo. Bueno, Takashi es un escritor nacido en 1950 que trabajó durante muchos años como redactor para una editorial en Tokio y decidió consagrarse a la escritura. Libros, pero es como más y es profesor de ciencia del arte y poética en la Universidad de Tama y miembro y fundador del Instituto de Antropología del Arte en Tokio. Y esta es su primera novela, traducido al inglés y al francés con gran éxito en 2002. El premio Kiyama Shohei, perdón mi pronunciación. Ay, perdón, los ruidos que puedan haber afuera. La verdad que es bastante silencioso. Justamente se le ocurrió ahora meter bulla. En fin. Sí. A primera vista eran fragmentos de nubes flotantes y indecisas. Oscilaban despacio a izquierda y derecha a merced del viento. La ventana de la cocina casi llegaba a tocar la valla que bordeaba el arroyo, impidiendo el paso, por así decirlo. Desde el interior, el cristal esmerilado se asemejaba a la pantalla en blanco de una sala de proyección. Las vetas de la madera de la valla estaban picadas de minúsculos agujeros. De aquella tosca pantalla, más allá de un sendero de los 3 metros de ancho, que se reflejaba el tenue contorno verde de un seto plantado en dirección norte. Perdonen, chicos, no puse mi celular en silencio, pero dejé de vibrar tanto. Cuando pasaba alguien, su silueta se apoderaba de la ventana entera. Sin duda se trataba del mismo efecto que el de una cámara oscura. Los días despejados, los contornos se recortaban con especial nitidez en la penumbra interior. La impresión que producía el transeúnte era la de caminar boca abajo. No solo eso, sino que al alejarse las siluetas parecían hacerlo en dirección contraria, en donde realmente iba. Cuando la persona se acercaba a uno de los oficios de la madera, la cinta basta de bordar la pantalla de cristal. Si daba un paso más, se borraba en un instante, sin dejar rastro, como si no hubiera sido más que una ilusión óptica. Aquel día, el reflejo de los pedazos tardaba mucho en desvanecerse. Igual modo, por mucho que se acercara al orificio de la madera, su imagen no se inflaba. Cuando alcanzaba el punto donde se suponía que debía hincharse, justo en la parte alta de la ventana, permanecía tan pequeña que se podría haber sostenido en la palma de la mano. Los jirones de nubes flotaban afectados por una insistente vacilación. Al final se escuchó un débil gemido. Perdón. Decidimos llamar a aquel sendero el callejón del relámpago. A 20 minutos en tren desde Shigunku en dirección al suroeste se llegaba a una pequeña estación donde los expresos no tenían parada. A 10 minutos a pie en dirección sur
se desembocaba en un alto sano, de lo que es alto sano, luego lo buscaré. Nada más coronar la minúscula colina, aparecía una calle orientada con un tráfico considerable. Al cruzarla en diagonal se llegaba a otra calle ancha en pendiente. 70 metros más abajo a la izquierda aparecía una hermosa casona de construcción tradicional, rodeada por un muro enroscado en el que se apreciaba el bambú, aún bien erigido en la parte inferior. Al girar de nuevo a la izquierda, antes de llegar a la casa, el muro se hacía muy somero. Allí era donde estaba el sendero que bordeaba la valla. La casita que alquilamos era en realidad un discreto pabellón, situado en un rincón del amplio jardín que se extendía entre el muro y la valla. Esta tenía una puerta de madera de un solo batiente, que servía a un tiempo de acceso para el servicio de la casa principal y de entrada para los inquilinos del pabellón. Los agujeros en la madera semejaban ojos invisibles. Cuando alguien pasaba por el sendero, su figura se reflejaba sin saber muy bien cómo en la ventana que quedaba justo detrás del muro, hasta que chocaba con otro ladrillo que sobresalía por el lado izquierdo. En ese punto, el camino casi llegaba a formar un ángulo recto. Tras ese quiebro inesperado, un poco más adelante, volvía a curvarse bruscamente a la izquierda, y allí uno tropezaba con otra casa, cuyo tejado estaba cubierto por las hojas de un olmo portentoso. Como el sendero dibujaba esa forma de dientes de sierra, lo bautizamos por pura diversión, como el callejón del relámpago. Era un árbol muy anciano. Es probable que estuviera catalogado entre los ejemplares centenarios protegidos por el municipio. Cuando construyeron la casa a la que daba sombra, debieron dibujar los planos de manera que lo rodease sin llegar a afectarlo. Las ramas crecían a su antojo, guiadas únicamente por su propio capricho. Su sombra se extendía la parte oriental del jardín hacia la parte oriental del jardín, hasta casi rozar el pabellón levantado al noreste. Recuerdo que cuando yo leí este libro, lo leí hace mucho tiempo, no paraba de imaginarme el paisaje como típica casa de pueblo de Japón, ¿no? Qué bello. Pero sigamos. Hasta allí prodigaban su exuberancia a la infinita hojarasca de finales de otoño, el efecto de arrancar suspiros a la anciana propietaria. Fue el niño de la casa donde se alzaba el olmo, un chico de unos 5 años, que en un buen día decidió adoptar al gatito que apareció en el callejón del relámpago. Aunque éramos vecinos por el este, estábamos separados de ellos por el relámpago que dibujaba el sendero, de manera que nunca teníamos ocasión de cruzarnos al entrar o salir. Por la parte que daba a su casa había una ventana corredera, cuya función principal era la de ventilar. El retro de la linde, entre las dos propiedades albergaba el muro. Por encima de todo, al ser los inquilinos de un pabellón que tan solo ocupaba un rincón en un vasto terreno, nuestra conciencia de vecindad únicamente llegó a desarrollarse de manera muy tenue. Arrebatado por el entusiasmo, el niño jugaba a menudo en la zona donde el sendero giraba sin dejar de proferir en ningún momento gritos agudos, rara vez, en ningún momento unos gritos agudos. Rara vez tenía ocasión de cruzarme con él, dado que nuestro ritmo de vida era muy distinto. Yo solía quedarme hasta la medianoche, inclinado sobre la mesa de trabajo. Sin embargo, un día se escuchó: «Quiero quedarme con el gato», la voz que manifestaba con toda claridad la voluntad infantil,
solo servía para tender la ropa, y al escuchar la voz del niño no pude evitar una sonrisa. Cuando más adelante lo pensé, comprendí que fue en ese instante cuando todo se desencadenó. La voz infantil, aunque firme, que hizo semejante declaración de intenciones, debió de llegar también a oídos de la propietaria que vivía en la casa principal. Por alguna razón aquel atardecer yo escuchaba claramente el rumor de las conversaciones, y por eso pude oír la que tuvo lugar frente a la puerta de la casa de la vecina. ¿Vais a tener un gato? La voz de la anciana sonaba inquisitiva. Es un auténtico fastidio, sentenció. Los gatos entraban y salían al jardín por todos los flancos. Lo estropeaban, hacían crujir el tejado, a veces incluso dejaban huellas de barro en el tatami del salón. Sin embargo, la abuela lo dijo en el mismo tono en el que solía expresar sus demás quejas. La mujer joven que vivía en la casa de al lado hablaba con una voz distinguida, llena de reserva. Al escucharle, uno podía llegar a pensar que iba a someterse a los 80 años, pero no se dejaba acobardar. Más bien parecía evocar la imagen del niño, implorando desesperadamente. Fue la anciana quien finalmente se doblegó. Quien no se doblega por un gatito, no. Por aquí tengo las mías, las bichonas. Recuerdo que 2 años antes, cuando firmamos el contrato de alquiler, me llamó la atención una de las cláusulas. Perdón, chico, ahora sí. Acá. Una de las cláusulas que prohibía expresamente tener niños y animales. Como ya habíamos traspasado el umbral de los 35, ninguno de los dos deseábamos tener hijos. En lo que se refería a animales domésticos, no sentíamos especial predilección por los gatos. Los dos trabajábamos, así es que la posibilidad de tener un perro no llegó siquiera a plantearse nunca. El nuestro era, por tanto, el perfil ideal de inquilino, y la anciana deseaba para su pabellón. Algunos de nuestros amigos íntimos adoraban a los gatos, y la ternura que derrochaban con sus animales en ocasiones me resultaba ridícula. Fui testigo de escenas en las que se entregaban en cuerpo y alma, sin sentir por ello la más mínima vergüenza, diferentes a todo juicio externo. Bien pensado, no se trataba de que a nosotros no nos gustasen los gatos, simplemente nos sentíamos muy alejados de los que se declaraban enamorados de ellos. Una razón determinante, supongo, era quizá que no teníamos trato directo con nuestro día a día. De niña tuve un perro. Siempre he pensado que las relaciones que se establecen con los perros están exentas de sentimentalismo, y la atención que une a través de la correa al que obedece con el que hace obedecer constituye un vínculo puro y simple. Debía tener más o menos la misma edad que el chico de los vecinos. Vivíamos en una casita pegada a otra, todas iguales, con un cierto aire de Nagaya, que dice que Nagaya es una hilera de casas alineadas bajo un solo tejado, construidas al parecer como alojamiento para funcionarios. Fue allí donde nos robaron el cachorro que acabábamos de adoptar. Ocurrió una tarde de sábado o de domingo. Padre se dio cuenta de que el Spitz, raza canina japonesa de pequeño tamaño, Spitz, que teníamos atado a la puerta de casa no estaba, y barbulló,
hacía falta hacer más preguntas cuando escuché a mi padre maldecir de nuevo. Malditos ladrones de perro. Mi hermana mayor aún se acuerda de que no dejé de llorar en toda la noche. Aunque a mi mujer no le gustaban especialmente los gatos, sabía mucho sobre los seres vivos en general. De pequeña tenía un acuario con cangrejos y tritones, recolectaba larvas, dejaba volar en libertad por su habitación a toda clase de mariposas. Después de que eclosionaran, también criaba Ishumatsu, dice, pájaros que empezaron a importarse a Japón desde China en la era de Edo, 1603 a 1868. Canarias, polluelos, llegó incluso a hacerse cargo de las crías de gorrión que caían de los nidos o de los murciélagos heridos. Incluso ahora, cuando vemos en televisión algún documental sobre animales, es capaz de enumerar sin equivocarse la mayor parte de los nombres de las distintas especies exóticas que habitan en países lejanos. Por eso, cuando digo que ni a mi mujer nos gustan especialmente los gatos, esa declaración tiene un sentido del todo distinto en su caso. Acá. Entonces, por eso cuando digo que ni a mi mujer ni a mí nos gustan especialmente los gatos, a la clara, de hecho mi gatita subiéndose a las partes y metiendo puya, es la declaración entonces de que a mí y a mi mujer no nos gustan los gatos tiene un sentido especial del todo distinto en su caso, en el caso de la mujer de él, en la medida en que desde siempre ella ha mantenido una mirada atenta y cómplice hacia los animales, al contrario de lo que me sucede a mí. Solo soy capaz, por así decirlo, de distinguir entre un perro y un gato. Después que los vecinos lo adoptasen, el gatito empezó a hacer frecuentes apariciones en el jardín al son del cascabel que colgaba de su collar rojo. La valla que nos separaba de la casa principal era tan endeble que en realidad parecía no existir división alguna. Los árboles, los montículos artificiales, el estanque, los parterres de flores que iluminaban de color el inmenso y majestuoso jardín. Está en su árbol de gato. Yo le digo mundo para gatos. Ahora sí, vuelvo. Socio, perdón. O sea, me desconcentro. La valla que nos separaba de la casa principal era tan endeble que en realidad parecía no existir división alguna. Los árboles, los montículos artificiales, el estanque, los parterres de flores que iluminaban de color el inmenso majestuoso jardín debían de resultar irresistibles a ojos del gato. Se aventuraba siempre desde el minúsculo jardín del pabellón hasta el enorme espacio que se abría entre él. Cuando la puerta no estaba cerrada, tenía la costumbre de echar un vistazo dentro de nuestra casa. Al poco rato volvía a salir por donde había venido, sin mostrar la más mínima señal de sentirse cohibido por la presencia de seres humanos. No obstante, es un rasgo propio de su carácter. Nos observaba con gran recelo, tranquilo, con la cola erguida, sin atreverse a entrar del todo. Un simple ademán de tenderle los brazos y huía a la velocidad del rayo. Si intentábamos retenerle por la fuerza, mordía. Aquello que sucedía bajo la atenta mirada de la anciana propietaria. Cuando nos dábamos cuenta de que nos observaba, abandonábamos cualquier tentativa de acercarnos al pequeño animal. Fue en otoño de 1988, antes de la inminente llegada del invierno, cuando era Showa. Sí, la era Showa se inaugura en 1926 con la subida al trono del emperador del mismo nombre y se extiende hasta 1989,
años de su fallecimiento. Ay, ¿verdad que ellos son imperialistas? Tanto, muchos años. Entonces fue en la época de Showa. Estaba a punto de tocar a su fin. O sea, este libro está basado más o menos en 1988, los 90. Bueno chicos, ¿cuántos minutos llevo? Creo que le damos caña nomás. Le damos caña. Permiso. Ay, no estoy acostumbrada a tomar cosas con mucho gas. Chibi. Dice, literalmente pequeño. Así se llamaba el gato. Chibi, chibi. Desde la habitación donde estaba tumbado un día, escuché la voz estridente del niño. Chibi. El ruido de los pasos del muchacho al trotar, acompañado del ligero tintineo de un cascabel, hicieron comprender. Chibi era una maravilla. Tenía el pelaje blanco salpicado de manchas redondas, de un gris ligeramente matizado color marrón. Claro, muy frecuente en Japón. Era delgado, esbelto, realmente pequeño. Lo que le diferenciaba de otros gatos era precisamente su extrema delgadez, tan frágil que enseguida quedaba al descubierto la inquietud de sus orejas puntiagudas, perdón. Al margen de esa peculiaridad, pronto tuvimos claro que no era de los que suelen retragarse contra las piernas de la gente. Por el principio atribuí su renuncia a mi poca familiaridad con los felinos, pero estaba equivocado. La chiquilla se agachó para observarle en una ocasión en el callejón del relámpago. Chibi no trató de huir, pero en cuanto quiso... ¡Ay, qué ruido! Perdón. En cuanto quiso acercarse a él, la esquivó con una rapidez cortante. En su rechazo noté un destello pálido, frío. Con permiso, voy a fumar un poco. Ay, no controlo el ruido. Debo añadir que maullaba en muy raras ocasiones, cuando aparecía por el callejón. A veces creía escuchar débiles gemidos, que nunca llegaron a componer un maullido completo. Es probable que no quisiera acostumbrarnos al sonido de su voz. La atención que dedicaba a las cosas cambiaba con una rapidez sorprendente, rasgo de su carácter que no perdió cuando se hizo más grande. No sé si se debía al hecho de jugar solo la mayor parte del tiempo en el inmenso jardín, pero lo cierto es que reaccionaba con una vivacidad fuera de lo común cuando veía insectos o reptiles. Incluso creer que era sensible a las invisibles metamorfosis del viento y de la luz, aunque es frecuente observar esos movimientos en los gatos. Las reacciones de Chibi eran excepcionalmente agudas. Por algo es el gato del callejón relámpago. Admirada en una ocasión en la que Chibi paseaba por delante de tanto jugar con el niño, se convirtió en un maestro en el arte de la pelota. El chico tenía un caucho del tamaño, hipnotizado por su rítmico rebotar. Poco a poco, ganas a mí también de salir a jugar a nuestro jardincillo. Después de barajar distintas opciones, un buen día hice con una pelota de ping que encontré incluida en un cajón. La boté sobre el enlosado de cemento que había bajado en el nure, pasillo exterior, de manera que sirve de desahogo a la casa al conectarla con el jardín cuando está en el interior, tras las galerías.
contra el suelo sin perderla de vista un solo momento. A fuerza de permanecer concentrado en esa postura, la tensión alcanzó su paroxismo. Junto a sus cuatro patas, reculó ligeramente y se agazapó en formando un ovillo. Un salto febril sin rozar el suelo, se abalanzó sobre la pequeña pelota blanca. Después de hacerla aire muchas veces, con sus patas delanteras la deslizó entre mis piernas. Su humor caprichoso se hizo evidente, incluso en mitad de ese ejercicio increíblemente sutil y técnico. Abandonó la pelota sin más y antes de que pudiera darme cuenta, había vuelto a adoptar la posición desde un instante después golpeó con su diminuto puño la cabeza de un sapo que trataba de camuflarse tras una piedra. Sin apenas transición, se lanzó al lado opuesto, metió sus patas delanteras entre la hierba, se revolcó, expuso al sol su vientre blanco y se alejó con pequeñas ondulaciones, sin dedicarme más atención. De un salto vertical atrapó la manga de una prenda de la ropa y se esfumó por la puerta de madera en dirección al jardín grande. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Quedamos en la página 24. De verdad me ha costado mucho lo del ruido, entonces he estado grabando varios ratos. Nada, espero que les haya gustado. Como les contaba, bueno, soy nueva en esto, pero déjenme en sus comentarios si les gustaría que, bueno, siguiéramos leyendo este libro o otro en particular o revista, no sé. Me gusta mucho la psicología, eh, la filosofía también. Podemos hablar de política, porque no, o leer, hablar, no sé, recomiendo crítica constructiva, por supuesto que sé que estoy empezando. Para alguien que sepa más sobre editar video también, so, creo que me he instruido. Eso, chicos, espero les haya gustado. Adiós, o bueno, síganme o suscríbanse en realidad para la gente. Además de que a mí me gusta, pero me gustaría por supuesto que a otra persona les gustara. Lo dejo porque ya ay, qué manera de cagar, no. La verdad, estoy en una época de mucho, entonces, como que, ay, divagando. Eso, chicos, espero que estén muy bien. Un abrazo y los leo. Chao.